En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad con su tiempo para con nosotros, mire, con todos los milagros, con todas las bendiciones que usted desee. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:34 minutos, deben de estar aconteciendo y tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros, y que esos milagros, que esas bendiciones, regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en entusiasmo, en belleza, en armonía, en paz, en tranquilidad, en esperanza, en misericordia, en compasión, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y en sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa y también de manera muy respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Mire, solo tiene que conductar esos pensamientos, redireccionarlos y enfocarlos única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, que le van a hacer zancadillas, que nos vamos a autosabotear, lo más probable que eso suceda. Pero si nos caemos 200 veces, entonces 201 veces nos levantamos y seguimos persiguiendo esos sueños. Lo que digan los demás no es lo que va a definir quién es usted, ni van a definir su sueño. Su sueño lo definen unos regalos que usted tiene y que, a Dios gracias, el control solo está en sus manos. Y también con afecto se lo recuerdo, mire, su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su entrega, su perseverancia, su constancia, sus talentos, su sabiduría y esa fuerza que está dentro de su corazón, que le hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar uno más. Eso es lo que va a definir sus sueños y quién es usted, no lo que los demás digan. Por eso, corra su carrera, disfrute donde está, sea agradecido con lo que tiene, mire su vaso siempre medio lleno, deje de estar preocupándose por lo que tengan los demás, más bien bendiga y llénese de gratitud por lo que los demás tienen. Deje de seguir entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, pobrecita, de lástima, de víctima. No, usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el resentimiento, el rencor,
la envidia, la avaricia y el miedo. Recuerde que el antídoto al miedo es la fe, el creer, la esperanza. Más bien llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud, y verá todo lo maravilloso que va a fluir para su vida día a día. Bueno, les recuerdo que hoy es martes 22 de agosto del año 2023 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Eso es lo que dice el IDEAM para el día de hoy. ¿Con qué iniciamos? Con un tema que ha venido rondando a este país desde hace varios días, y es la salud del presidente de la República y el por qué el presidente de la República se desaparece. Miren, que yo recuerde, desde que ejerzo el periodismo, el único presidente que en su momento tuvo problemas de salud y que se comentaba y se rumoraba fue Virgilio Barco Vargas. En un viaje a Canadá le dio un problema en los intestinos, tuvo que operarse. Existía ya el fax, era algo novedoso, no todo el mundo lo tenía, y por intermedio de un fax viene y delega la presidencia de la República en alguien, porque en ese tiempo no existía la figura del vicepresidente, sino la del designado. O se la dejaba al designado o escogías un ministro, que hay un orden jerárquico para poder designar, para poder escoger a un ministro con funciones presidenciales. Eso tenía su cuestión jurídica. Pero ya después vino la Constitución de 1991 y vino la figura del vicepresidente, y sigue funcionando a quien ministro delegas con funciones presidenciales. Bueno, Virgilio Barco Vargas fue criticado porque tenía una especie de Sanedrín, que eran 3 personajes. Uno apellido Vasco, y no recuerdo los otros 2. Que cogobernaban con él, pero en el fondo eran personas muy cercanas a él que no hacían parte del gobierno, no estaban en nómina como asesores del gobierno, sino que eran como sus amigos y que eran muy cercanos a él. En ese tiempo, acuérdense, Virgilio Barco es el presidente finales de los 80, ¿ya? 1986, 1990. Esto del Alzheimer todavía no estaba como lo conocemos hoy en día. Sí, se hablaba de eso, se hablaba, pero no como hoy, como lo conocemos hoy en día. Virgilio Barco Vargas en su último año de gobierno empieza ya a tener serios problemas por eso. Dicen que su hija, ella es apellido Barco Isaacsen, porque su madre es americana, era la que firmaba ya algunos decretos del presidente, y que ella sabía hacer muy bien la firma de su papá. Mire, ya todo esto está documentado, yo no les estoy exagerando en nada. Y dicen que ya sus últimos meses como presidente, ya la presidencia casi que la ejercía su hija. Su hija después fue canciller, una mujer muy, muy elegante. Para mí, de las mujeres que mejor vestían o ha vestido en Colombia por su elegancia era esa señora. Carolina, creo que se llamaba. Carolina Barco Isaacson, algo así. Ese es el único referente que yo tengo de un presidente que haya tenido como un problema, pero fue muy bien manejado al interior de la presidencia, ¿ya? Es que si estuvo bien que ella firmara o no firmara, bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, eso sería otro tema,
Además que ya eso se ha hablado. Y el otro presidente fuera de Colombia que también pudo tener problemas físicos y de enfermedad fue Franklin Delano Roosevelt, y que tenían que colocarle unos atriles especiales para que la gente no se diera cuenta que él andaba en silla de ruedas y todo este tipo de cosas. Pero al menos era un problema físico, era un problema de no poder caminar bien, más no de la cabeza. Con este presidente ya la suspicacia está yéndose más allá de lo que se debe ir, y ya se hablan de muchas cosas, ¿ya? Y sería muy bueno para esta democracia que se conociera cuál es la salud del presidente. En Estados Unidos los presidentes tienen que hacerse unos exámenes y los tienen que presentar, y los conoce una comisión del Congreso. O sea, esto no se trata ahora de nada raro, ni ponerle cuestiones. Usted cuando va a una entrevista laboral y pasa la entrevista laboral, ¿qué sigue después? Sigue un examen físico, sigue un examen con una psicóloga o con un psicólogo, o si es del caso con un psiquiatra o una psiquiatra, y no pasa nada. Y usted pasa esos exámenes y le dan el cargo. ¿Por qué el presidente de 50 millones de personas no puede tener ese examen? Y eso que usted va para un cargo en una empresa de 1, 2, 15, 20, 30 compañeros de trabajo, tal vez más. Bueno, si son esas grandes multinacionales, bueno, 200, 300, 500 personas, qué sé yo, a donde vaya, pero sea 1, 2, 3 cargos, 3 compañeros de trabajo o miles, usted pasa por un examen, tanto físico como psicológico. Y eso es violación a algún derecho. Ninguna violación a ningún derecho. Más bien es lo correcto. Ahora la pregunta es, ¿por qué el presidente de Colombia, que no tiene 50 compañeros, sino que gobierna a casi 50 millones de personas, no pueden o no tienen el derecho, esas 50 millones de personas, hayan votado o no por él, de conocer cómo está su condición mental y física? Esto de vivir burlándose de la gente. Por ejemplo, la semana pasada en el Coliseo Bernardo Caraballo dejó a toda una gente campesina y dijo que no iba, que no fue. Nadie da explicaciones. Cada vez que viaja al exterior se desaparece. Los periodistas, como los llevan en el avión presidencial, ya ellos van programados para regresar tal día. No pueden regresar. Les dan los viáticos hasta tal día, pero no se los da la presidencia, se los da sus noticieros. Simplemente que eso es algo normal, que en un área del avión presidencial vaya la prensa. Eso no le pongan color a eso. Eso sucede en el Air Force One, que es el avión del presidente de los Estados Unidos, como sucede con todos los demás aviones de los presidentes. Llevan a la prensa, a los periodistas acreditados. Entonces ellos van con sus viáticos de sus medios. Entonces el otro se desaparece 2 días. El otro es el presidente de Colombia. Y estas personas ya los viáticos no los tienen. Ya se les acabaron porque solo les dieron para esos días. ¿Por qué? Porque un irresponsable presidente se desaparece y nadie da razón de dónde se desaparece. Nadie da razón. Entonces, y la izquierda en silencio, los progresistas en silencio. No, que eso hace parte de lo íntimo. ¿Y qué es lo íntimo para un presidente de la República? Ahí es donde esa línea se hace casi invisible. Lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Qué tiene que ver lo íntimo con que tú tengas que salir de un país
hoy y aparezcas pasado mañana y no haya razón, ¿eso hace parte de lo íntimo? ¿De lo privado? Por supuesto que no. Y esto viene sucediendo y nadie dice nada. O sea, la izquierda no dice nada, los progresistas no dicen nada. El problema de este tipo de comportamientos es que en un país como este eso tiene efecto réplica. Ustedes no se dan cuenta que ya las personas manejan un discurso alternativo, o sea, le dan otra lectura a todo. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace y todo el mundo se cree con el derecho a hacerlo. Todo el mundo miente hoy de manera descarada. ¿Por qué? Porque este presidente lo hace y no pasa nada. Dice las barbaridades que quieran y no pasa nada. Y en un país como este, en donde tenemos la triste virtud de replicar lo malo, copiamos eso. Van a cerrar el foro de la ANDI. No conozco hasta la fecha, desde que tengo vida periodística, que son más de 35 años, que un presidente haya dejado plantado a los empresarios. No. A no ser que el Congreso de la ANDI coincida con un viaje al exterior del presidente de la República. Pero por lo general, ya esos congresos están programados desde un año antes. O sea, ya el presidente actual de Colombia sabe qué fechas va a ser el Congreso de la ANDI el otro año. ¿Y qué hacen? Los que manejan la agenda del presidente vienen y dicen: presidente tiene, no debe, tiene que estar en este Congreso, en el Congreso de Minería, en el Congreso de la ANDI, en el Congreso de FENALCO, en el Congreso de los Cafeteros, en el Congreso de la sociedad, de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en fin. Todo eso se hace, ese protocolo se hace y se respeta. Nadie está diciendo que, olvídese del gremio, ¿cómo se llama el gremio? Pero esos son actos de protocolo y en donde los gobernantes aprovechan para dar noticias, para hacer anuncios con respecto al sector, o para dar cifras con respecto al sector, o para decir cuál va a ser el dinero que van a invertir en ese sector o que están invirtiendo ese año en ese sector. Pero no, con este sujeto que tenemos de presidente, eso no funciona. Eso no funciona. Pero vaya a ver usted el momento en que convoquen a algo y no vayan las personas representativas de esa ciudad a ese evento. Créame que esa misma semana los están persiguiendo. Si son de lo público, les está cayendo alguna entidad de vigilancia y control. Si son privados, le está cayendo la DIAN, o le está cayendo alguien, o la UIAF, todo esto. Porque así funciona la izquierda. Te persigue. Yo no estoy diciendo que la derecha no lo haya hecho también. Claro que también lo hace. Pero es más común. Es más de su modo de ser, más de su modo de operar en la izquierda, de perseguir. Los colombianos no nos merecíamos esto. Los colombianos no merecíamos tener un presidente como este. Vea, mire, hay veces que en la vida, hay veces que el universo, que Dios, como lo quieras llamar, te hace unos regalos maravillosos.
Y tú vienes y dices, ¿qué hago con este regalo? Mire, hasta bíblico es, no le tires las perlas a los cerdos. Y este tipo, ese universo, esa vida, como tú quieras, le regala una presidencia de la República, le regala unas perlas. Y todas se las ha tirado a los cerdos. Y los colombianos, para bien o para mal, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras carencias, con toda la falta de compromiso de nuestra clase política, no era para merecer esto. Y lo más terrible de todo es que faltan 3 años, 3 largos años. Yo no conozco un colombiano que se atreva a decir cómo va a terminar esto, si esto va a empeorar o no. Yo soy una persona excesivamente optimista. Estoy lleno de esperanza, de sueños. Pero en momentos como este, cuán difícil se me hace llenarme de esperanza. Cuán difícil se me hace creer que esto va a mejorar. Quiero lo mejor para este país. Es que uno trata de buscar algo donde uno amarrarse o donde uno aferrarse para soñar y para tener esperanza, pero no existe. No existe. Y si ustedes tienen algo, díganmelo, escríbanmelo para comentarlo y para aferrarnos a esa esperanza. Y no, como lo he dicho infinidad de veces en este programa, no conozco la primera sociedad, el primer estado que haya florecido, renacido, que se haya reinventado, teniendo como abono, como raíz, el odio, el rencor, el resentimiento, la vindicta, el deseo de venganza, el desprecio. No lo conozco. Y eso es lo que vende este país. Hoy, esa palabra que delinquir paga es tan cierta en Colombia que avergüenza. O sea, hay que ser delincuente, hay que ser bandido. Mira, hay veces que yo pienso, acuérdense, este programa es de análisis, opinión, interpretación, inferencia, a lo mejor equivocada, pero créanme que no es con ningún malsano intención, una equivocación o algo con lo que uno está mal. ¿A qué voy? A que yo a veces pienso que hay una alianza perversa del ELN con el gobierno. Vamos a sentarnos ahí. Pero ustedes siguen haciendo esto. Como si no quisieras que ellos se fueran. Miren esa persecución que hay al Clan del Golfo. Yo no estoy diciendo que no persigan al Clan del Golfo. Pero ¿por qué persiguen solo a uno? Y zonas que le quitan al Clan del Golfo, zonas que copa las disidencias de la FARC o el ELN. ¿Qué interpretación le damos a eso? ¿Qué interpretación le doy a eso? Esa, que puedo estar equivocado, a lo mejor estoy equivocado, pero es que yo esto nunca lo había visto. Yo nunca había visto esto, de que sacaran a un grupo armado, que persiguieran solo un grupo armado y permitieran que entrara otro. No. Las autodefensas entraron a sangre y fuego a las zonas que querían tomarse. Ejemplo, Tibú, La Gabarra. Pero que fueron a pelearle, sur de Bolívar, que fueron a pelearle la zona de Coca al ELN y a la FARC. Sí, porque así era. Y es que ¿cuál es el combustible del conflicto colombiano armado? El narcotráfico.
¿Y a dónde había que ir a combatir? ¿A dónde estaban las matas? Ese es nuestro panorama ahora mismo. ¿Qué decir? Esperar que todo cambie para bien, muy a pesar de ver este país tan enrarecido, tan nublado. Pero en eso consiste el creer. En creer lo que uno no ve. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.